Buenas tardes con todos. Los saluda Carlos Vale de la Asociación Peruana de Investigadores en Historia de la Contabilidad. Este es el primer evento que realizamos y estamos muy contentos de poderlo hacer, de concretar esta idea, de difundir el interés por la investigación en la historia de la contabilidad. Y qué mayor motivo que iniciar esta exposición o estos eventos con un tema como son los quipus, ¿no? Y para esto hemos invitado a Mónica Medelius, una conocida investigadora en estos temas. Mónica es doctora en Historia y Estudios Humanísticos en Europa, América, Arte y Lenguas y máster en Historia de América Latina, Mundos Indígenas. Ambos títulos por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Es además máster en Historia, con mención en Estudios Andinos y bachiller en Ciencias Sociales, con especialidad en Antropología, por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus investigaciones están orientadas al papel que desempeñaron los quipucamayos como contadores y administradores en la etapa colonial temprana del Perú, siglo XVI. Bienvenida, Mónica, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias, Carlos. Vamos a empezar entonces con presentar a estos interesantes personajes que son los quipucamayos. El título de la presentación es Los caciques quipucamayos en el siglo XVI en Perú. ¿Por qué caciques y por qué quipucamayos? Vamos a conocer que estos personajes eran unas personas muy importantes tanto en la etapa del Tahuantinsuyo con los incas, como en el siglo XVI ya instaurada y consolidada la administración colonial. Entonces, estos personajes estaban presentes en muchos actos, en muchas actividades, y son polifacéticos. No es solamente una figura solita del quipucamayo dando cuentas, sino que vamos a ver que ese quipucamayo era capaz de administrar y de ordenar y organizar su población. De eso se trataba ser contador. Vamos a conocer que estos caciques quipucamayos estuvieron presentes desde el primer contacto de los españoles con la población local que pertenecía al Imperio Incaico. Así como se presentaron en Cajamarca los españoles con sus armas, y una de esas armas no era bélica, eran los libros, era la Biblia. El Inca se presenta con un quipucamayo, con sus quipus, porque era su instrumento, su arma para decir, estos somos nosotros, esto es lo que yo organizo, esta es mi población. Entonces vamos a conocer eso. Primero vamos a ver unas definiciones y algunas formas en que se interpreta lo que es el quipucamayo según los cronistas. Tenemos que tener presente que en esa época del siglo XVI, el rey en la península ibérica quería conocer qué había en el Perú para poder conquistar y gobernar con las mismas formas que habían estado presentes en el Imperio Incaico. Entonces vamos a empezar con la definición. En la siguiente lámina vamos a ver cómo se definió los quipus. Según el diccionario de González Holguín del siglo XVI, los quipus eran nudos o eran cuentas por nudos. Las características de estos nudos o estos quipus era que era un sistema de cuerdas que efectivamente tenían nudos que eran de distintos colores y materiales diversos, como que podía ser algodón, por ejemplo, podía ser lana, inclusive podía ser pelo de humanos. ¿Y qué pasa con estas cuerdas? Como vemos en la imagen, es una cuerda que es transversal, es más o menos ancha, y de ella penden otras cuerdas. Estas cuerdas tienen nudos. Estos nudos que estamos viendo representaban números. Pero no solamente los números, no se trataba de contar y de sumar y de restar, sino que esto representa una organización política y económica manejada por autoridades indígenas. Y este sistema de nudos después se avanzó en los estudios y la pareja de estudiosos Asher descubrió que este era un sistema decimal. Entonces había números y nudos que van desde el 1 hasta las centenas, las decenas y hasta los millares, inclusive en estas cuerdas. Y eso era lo que llamaba la atención. Con estas cuerdas se presentaron los incas desde el primer contacto. Y decían, ¿pero qué es esto? Entonces decían, mire, esto es lo que nosotros somos.
comienza el Inca con su Quipucamayo a relatar qué cosa es lo que está en su territorio. Entonces, ¿quién es este Quipucamayo? Vamos a ver cómo lo definen también desde el siglo XVI. En la siguiente lámina vamos a ver cómo está definido el Quipucamayo. ¿Qué es lo que nos dice el diccionario? Es el que hace hablar a los quipus. El Quipucamayo. Quipu quiere decir nudo, como vimos. Camayo quiere decir el animador, el que tiene la destreza para algo. Entonces, en este caso es el que hace hablar a los quipus. Es el contador. Pero no solamente, como le digo, no solamente se trataba de sumar, restar, era de planificar, administrar, controlar. Y era la persona indicada para dar cuentas al Inca. ¿Dónde estaba este Quipucamayo? Pues vamos a ver que este Quipucamayo no solamente estaba al lado del Inca, en el Cusco, sino que el imperio incaico era vasto, era muy grande y tenía lo que los incas llamaron, o los españoles, mejor dicho, llamaron provincias. Provincias podía ser Jauja, podía ser Huánuco, podía ser Chincha, podía ser Huamanga. Vamos a ver entonces qué pasaba con estas provincias y cómo estos contadores se relacionaban con el Inca y dan cuenta al Inca. Siguiente lámina. Vamos a ver, entonces el Inca mandaba a una persona de su misma nobleza, llamada Toscrico, iba a las tales provincias, a las cabeceras de provincias, a la ciudad principal o al espacio principal a cada una de las provincias. Cuando iba esta persona a las provincias, se relacionaba con el cacique principal o con la autoridad principal que hubiera en ese lugar. Y entablaban una conversación y decían, mire, nosotros estamos en guerra, porque por ahí era la conversación, nos estamos expandiendo, queremos que sean parte del imperio incaico y necesitamos que para que sean parte del imperio incaico nos den ciertos bienes que necesita el Inca. Entonces, en cada provincia había unas sierras que pertenecían al Inca y allí se tenía que sembrar maíz y se tenía que hacer tejidos. ¿Por qué? Porque el ejército del Inca, que estaba el imperio en expansión, necesitaba comer y necesitaba vestirse. Entonces, ¿cómo hacían para saber cuánto podía dar cada población? Ahí entran en juego los caciques y los hijos de los caciques. Entonces el Inca dijo, vamos a mandar al Cusco a los hijos de los caciques para que se capaciten durante 4 años en las cuentas, cómo queremos que sean las cuentas. Entonces eran unas personas muy preparadas, no era una persona que solamente, como le digo, sumaba y rezaba. Iban al Cusco, se capacitaban en la forma del gobierno de los incas. Y según la forma de gobierno, como quería el Inca, ellos tenían que dar cuentas y les enseñaban a manejar los quipus. Entonces, aprendían durante 4 años, volvían a su provincia y decían, mire, así es como quiere el Inca. Entonces, el Inca mandaba a una persona principal llamada Toscrico, que era de su misma familia, y junto con el cacique local armaban las cuentas, planificaban. ¿Qué hacían? Un censo para saber cuánta mano de obra había, quiénes iban a cultivar las tierras de los incas, quiénes iban a tejer, quiénes iban a ir a los cultivos de coca, quiénes iban a salir para la guerra. Todas las poblaciones tenían que tener un equilibrio de las personas, que hubiera suficiente gente que cultivara, inclusive para la propia población, gente que tejiera, gente que saliera a guerrear, gente que fuera hasta los cocales, porque los cocales están en tierra caliente, como dicen, en la parte de la selva, en los Andes precisamente, entonces tenía que tener disponibilidad de personas para que fueran. Y por eso cuando vimos los quipus vemos de distintos colores todas las cuerdas, porque cada una de esas cuerdas representa un grupo humano, un producto o algún hecho que la gente que sale. Entonces, decimos que los quipus tienen hechos y tienen sucesos porque el Quipucamayo tenía que organizar quién iba a ir. Y no se trataba solamente de un bien que iba a estar registrado, sino un hecho en sí que iba a cambiar o iba a organizar todo ese espacio y ese grupo humano. Entonces, vamos a ver qué pasa en la siguiente lámina. Por favor. Vamos a ver. Los cronistas, como les mencioné, eran unas personas, unos españoles que llegaban enviados
por la corona desde la península ibérica y tenían que tomar la cuenta, registrar qué cosa había en el espacio americano, porque el rey dijo, mire, la mejor forma de trabajar y de extraer el tributo y la mano de obra, porque acá estamos pobres, en España estaban en guerras, estaban sacando a los judíos, estaban en problemas con otros personajes que estaban en la península, necesitamos ingresos. Entonces vamos a conquistar, pero quiero que respeten a la gente que esté allí y que la mejor forma de gobierno es la que ya está. Entonces van a mandar a estos cronistas para que tomen la cuenta y que escriban qué cosa había en cada región. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Cieza de León en el siglo XVI? En cada cabeza de provincia había contadores, a quien llamaban quipos camayos, y por sus nudos tenían la cuenta y razón de lo que habían de tributar los que estaban en aquel distrito desde la plata, oro, ropa y ganado. Por los mismos quipos se daba esta cuenta. Entonces, ya tenemos acá una cosa más clara de cuál era la figura del quipucamayo. Estamos diciendo que eran contadores y que tenían cuenta y razón. O sea, pueden decir por qué tenemos tal número de personas, qué están haciendo las personas, por qué tenemos que dar esta cuenta, qué había en el espacio, porque no en todas las partes había plata o había mina de oro, no en todas partes había coca, no en todas partes se podía cultivar el maíz, entonces tienen que decir qué. Y para saber qué cosa hay es que el Inca mandaba al Tocrico y ve al Tocrico que mandaba a ver qué cosa había en esa región. Y es lo mismo que está viendo el cronista Cieza de León cuando ya estaba en el territorio americano. Ahora quiero que noten la imagen que está en esta lámina que dice contador mayor, tesorero del Tahuantinsuyo, Quipo Camayo, faltaba ahí la palabra, Curaca, con dos chavas, o sea, es contador, es tesorero, es Quipocamayo y es Curaca, es una persona de gran autoridad. ¿Y por qué también podemos notar? Porque tiene un tocado en la cabeza y ese tocado no lo podía tener cualquier persona. Era una persona que debía tener alguna autoridad y un respeto que le daban tanto las personas que las tenía a cargo como el Inca. Vamos a ver otra definición también de la época. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué eran? ¿Qué hacían? Esos caciques, y ahí no lo está diciendo claramente, porque ya no solamente es lo que aparece en la imagen, sino que nos dice Damián de la Bandera, estos caciques los indios llamaban curacas, que quiere decir mayores. No eran para más de tener cuenta con los indios que les daban a cargo de mandar a hacer las chacras del Inca y juntar los tributos. Entonces acá hay otros aspectos que tenemos que reconocer, que eran caciques, que eran curacas, que tenían que mandar a la gente, y no solamente, como le digo, no solamente contar, tenían que administrar, organizar la población, atender al Inca, y además eso que estaban trabajando estas personas a cargo del curaca, a cargo del Quipucamayo, darle tributo al Inca. Si bien se dice que en la época inca no hay tributo, esta es la forma como los españoles entendían aquello que las poblaciones conquistadas le daban al Inca. Y acá vemos en la lámina que están cosechando precisamente, y las personas que están cosechando y sembrando con las chaquitas ya también tienen su tocado, que es una persona de autoridad. La siguiente lámina. Bueno, ¿qué pasó entonces en ese espacio que ya el rey quería de hecho tener unos ingresos y sabiendo esta conquista, las guerras avanzaban en el Perú, entra el ejército de Pizarro, llega al Cusco, conquista el Cusco, los incas se tuvieron que esconder, ir a apartar. Entonces, ¿qué pasaba con los quipucamayos? ¿Qué pasaba con lo que está en Cusco y qué pasaba con lo que está en provincia?
El Cusco tenemos que entender que era la capital, sobre todo religiosa, era la élite que estaba allí, pero la administración estaba en las provincias. Estaba en Chincha, estaba en Huánuco, estaba en Jauja, en Cajamarca, estaba en Huamanga. Entonces, ¿cómo participaron estas personas que estaban en provincias cuando ya no tienen la supervisión del Inca ni el Tocrico? Podía ser que el Tocrico estuviera allí, pero ya su figura, su actuación no era la misma que cuando estaban los incas en los espacios de provincias. Siguiente lámina. A mediados del siglo XVI, entonces, ¿qué pasa? La superestructura inca es reemplazada. ¿Quiénes se colocan? Los funcionarios reales. Entonces el rey dijo, bueno, esto tenemos que organizar de alguna manera porque tenemos mucha población y tenemos que organizar la mano de obra porque este tributo ahora nos pertenece a nosotros. Pero no podemos conquistar y no podemos mandar a las personas si no les damos algo a cambio. En ese entonces participa también Bartolomé de las Casas haciendo ver a la gente, mire, no podemos decir quitarle todo a las personas que estamos conquistando, sobre las cuales nos estamos poniendo sin dar algo a cambio. Entonces, ¿qué cosa se crea? Unas nuevas instituciones para organizar precisamente toda la población indígena. Hay que pensar que cuando estábamos en el Tahuantinsuyo eran más de 10 millones de habitantes, se considera. Esos habitantes, esas poblaciones conquistadas, todas tenían un cacique principal. Como les he comentado, el Inca designaba a este cacique principal y le educaba en el Cusco para que gobernara según sus propias leyes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se instauran las nuevas instituciones, se crea una encomienda, que quiere decir que encomendaban los indios a los españoles. ¿Y quiénes son los que reciben las encomiendas de indios? Son los españoles que habían tenido méritos suficientes en la guerra para poder entregarles indios a su cargo, que se hicieran cargo de esas personas para evangelizar, para instruir, para educar, pero a la vez para extraer la mano de obra. A cambio de eso, los encomenderos recibían un estipendio que podía ser 500 pesos de plata. O sea, ya mínimo recibían eso. Pero ¿qué pasó? Esto se prestó a muchas trampas, digamos, que no estaba dentro de los planes del rey. Entonces, eran poblaciones muy grandes. Muchos indios encomendados eran extensiones grandes de terreno, porque no era que todo el Perú estaba repleto de gente, sino que estaban muy expandidas todas las poblaciones. No, esto era organizarlo mejor. Y cada vez había más gente que ganaba méritos, entonces que también quería pedir una encomienda. Entonces se va desacomodando las cosas y con esto hay que hacerlo mejor. Comenzaron a haber pleitos, comenzaron a haber disputas, comenzaron que los tributos no eran. Vamos a ver entonces la siguiente lámina. ¿Qué pasó con los tributos? Las tasas de tributos según el censo se habían organizado, pero era un censo que se establecía en 1550. ¿Qué pasaba? Que los indios iban muriendo por varios motivos. Uno de los puntos por los cuales morían era porque participaban en las guerras y morían por las enfermedades que estaban llegando los españoles, pero también porque los indios huían de sus poblaciones, diciendo, mire, esto no. Entonces huían de su propio cacique y se iban a los montes. Entonces allí entra la figura del encomendero, pero el encomendero lo que dice es, necesitamos, y el rey dijo que el cacique principal, Quipucamayo, contador, siga a cargo de su población para poder extraer la mano de obra de los indios, porque los indios no van a hacer caso al encomendero, ellos estaban huyendo, van a hacer caso a su cacique. Entonces se organiza nuevamente la entrega de bienes y se incorpora inclusive bienes que llegaron de España. Entonces llegaron, por ejemplo, los puercos, llegaron el ganado, llegó el trigo. Entonces esto hay que reorganizar y que el cacique con sus quipus nos diga qué cosa hay, vamos a planificar y vamos a avanzar en estas cuentas que tienen que dar y nos tienen que dar la población por medio de su cacique. Y además, la idea era de que todos estos bienes que entregaba la población indígena se volviera pesos de plata.
Entonces, que comienzan los pleitos, y vamos a ver en la siguiente lámina, por favor. Vamos a ver, entonces las comunidades indígenas que están a cargo de los caciques quipucamayos tenían que hacer caso a la tasa que les están imponiendo, tenían que estar censadas y tenían que además distribuirse toda la mano de obra, porque si teníamos un equilibrio en la época de los incas, en los cuales tanto número de personas eran tejedores, tantos eran los que se iban a la coca, tantos eran los que se iban a la guerra, ahora tenemos nuevos intereses. Hay que atender al encomendero, el encomendero además estaba en la encomienda, estaba el cura, hay que darle de comer al cura, el cura le gustaba el trigo, entonces llegaba el trigo, entonces tiene que otra vez reorganizar toda la población para cumplir con lo que se le estaba solicitando. Entonces se organiza la comunidad indígena y lo hace el cacique Quipucamayo, y ante la administración colonial y ante los encomenderos tienen que dar cuentas. Pero además, como les digo, iba creciendo la población española y entonces hay pleitos entre los españoles, pleitos de los indios, porque decían, miren, nosotros somos menos, pero nos están pidiendo mucho. Entonces, en mitad de estos pleitos que van a ir a la audiencia que le corresponde, están los caciques quipucamayos con sus quipus, porque era el instrumento más viable que se había conocido hasta ese entonces. La siguiente lámina. Entonces, en este contexto es cuando se presenta un pleito entre encomenderos en Huamanga en 1571. ¿Qué pasaba en ese espacio de Huamanga? En Huamanga las encomiendas eran grandísimas. Tenemos que volver a recordar que las encomiendas eran encomienda de mano de obra. Pero mano de obra quiere decir que los indios están también repartidos en el territorio. Entonces eran tan extensas estas encomiendas que un solo encomendero no podía hacerse cargo de toda una población. Entonces, ¿qué dijeron? Y había gente española, que ya era vecino, porque vecino era el que podía tener una encomienda, que quería también participar del reparto de las encomiendas. Y se da un pleito entre vecinos de los indios angarayes que están en la zona de Huamanga. Don Luis de Toledo, que llegó a ser el lugarteniente del virrey Toledo en 1570, había tenido una encomienda desde 1550, tenía la posesión de todo un repartimiento gigante. En 1570, por Real Ejecutoria de la Real Audiencia de Lima, se le otorgó la tercera parte de esa encomienda a los hermanos Elvira y Pedro García. Pero esto no era tan fácil, eso no era que sí, bueno, sí señor, ayúdeme porque yo tengo que ocuparme en mis dos terceras partes y usted ayúdeme con la tercera parte. Que se prestó a una serie de pleitos. Y en esa circunstancia de pleitos es que llaman a los caciques y quipucamayos para que vean qué cosa es lo que estaban entregando el tributo desde 1550 hasta 1570. La siguiente lámina. Acá este es el espacio de la jurisdicción de Huamanga. Están los indios angarayes tasados de 1551. Acá vemos a la parte superior, no sé si pueden ver acá, están los indios angarayes, y esta partecita es la que deben repartirse en tres. Y se deben organizar nuevos tributos que los indios habían sido obligados a dar desde 1550. ¿Cómo es que los obligan a dar en 1550 esos tributos? Es por medio de un censo que hicieron, que hizo el presidente Lagasca en 1550, y dijo, bueno, hay tanto número de personas, tantos son los bienes y las cosas que están en ese espacio, y tanto nos van a dar. Entonces, el pleito era porque había mucha solicitud de tributos, y además de esa excesiva solicitud de tributos, la población iba mermando. Y además había que organizar los nuevos tributos con las cosas que llegaban y monetizar esa entrega que había sido hasta ese entonces en bienes, o sea, maíz, tantos bultos, tanto de ganado, tanto de huevos. Ahora había que cambiarlo y pasarlo a monedas. Se da el pleito. Siguiente lámina, por favor. Entonces, la tasa de lo que ellos habían dado los indios desde 1550 incluía productos que eran locales y los nuevos productos que llegaron.
En esta tasa podemos ver que no hay una monetización y esta tasa de 1550 que estaba escrita en papel, los indios la tenían en quipus. Entonces tenemos que comprender también que no se trata de decir que todo lo que estaba en quipus se pasó a papel, y entonces una vez que pasó a papel se perdieron los quipus. No, los quipucamayos eran tan hábiles como contadores que aquello que estaba en papel lo podían pasar en quipus y sobre eso hablar y debatir y discutir y pelear para que no podían dar esa cantidad de quipus. Entonces, de eso se trata, de reconocer la destreza de estos funcionarios frente a una situación que era netamente colonial. Entonces acá encontramos en esta tasa de 1550 muchísimas cosas y cómo tenían que dar, en qué orden están listados todos los bienes que tienen que dar, qué cantidad y cada cuánto tenían que dar esos bienes. Esto lo tenían las poblaciones y lo tenía el encomendero. Todos sabían que iba a quedar. Y entonces estamos acá detallando el orden. Se dice que este orden de la tasa es netamente español, pero también tenemos que ver que hay cosas que, como dijimos, que les queda más difícil de conseguir a las poblaciones. Estamos hablando de los indios sangaraes que están en una parte alta. Para ir a buscar la coca tenían que tener suficiente mano de obra, organizar toda la población para que bajaran donde estaban los cacoales. Entonces, ese punto está de primero porque implica mucho más organización, mucho mejor administración para poder lograr esos bienes y que fueran parte del tributo que están entregando. Y hay cosas nuevas, por ejemplo, las bateas de madera, los platos de madera, los indios para el servicio ordinario de la casa del encomendero. En ese entonces sí tenían que prestar servicio personal, luego se suspende, pero tenían que prestar servicio al encomendero. Y además tenían que dar bienes para los curas. Entonces estos caciques se están organizando toda esta entrega y están presentando todo lo que era la tasa general para las tres partes, pero además después de unos años, en 1565, sobre esta tasa dijeron, mire señor, no podemos dar eso, vamos a irnos a la audiencia de Huamanga a decir que eso no lo podemos entregar y que nos rebajen los tributos porque nuestra población no da para dar esa cantidad de tributos. Entonces ellos van en 1565 hasta Huamanga y pelean porque les reduzcan estos bienes. Pasan unos 6 años y vienen los hermanos Elvira y Pedro García a decir, no, yo también quiero. Yo tengo que participar en este reparto. La siguiente lámina. Entonces, ¿qué pasó en 1571? Les preguntaron, bueno, ok, nos han dicho que vamos a distribuir en 3 partes el tributo y vamos a ver qué cosa corresponde la tercera parte. Y vamos a ver que esta es una lámina muy interesante. ¿Por qué? Porque vemos que participan los caciques de los pueblos de Liricay y de Sulcamarca. Son Diego Yoiriñaopa y Andrés Jaguay Guamán. Ellos están diciendo, bueno, ok, vamos a dividir, vamos a ver qué cosa corresponde a la tercera parte. Y sacan sus tipos para decir, mire, la tercera parte, lo que nosotros estamos dando en 1551, ajustamos en el 65, la tercera parte viene a ser esa. Y lo interesante de esto es que se les había pedido a los caciques que monetizaran, pero ellos no están monetizando todos los bienes, están monetizando lo que no pueden dar una pieza entera. Entonces vamos a ver, por ejemplo, donde dice cordero. El cordero que tenían que dar era uno en las Pascuas, y cada 3 veces de Pascuas del año eran 3 corderos en un año. Pero como ahora hay que dividir en 3 partes, no le podían dar a uno la cabeza, al otro la mitad del cuerpo, al otro las piernas. Entonces dijeron, por la parte que tenemos que dar la tercera parte de ese cordero, vamos a dar otra cosa, vamos a darle lo que fuera, 4 tomines de plata por esa parte que no la podían dar. Entonces se está monetizando necesariamente porque no tenían cómo repartir ese cordero en 3. Otro punto, por ejemplo, en el repostero.
por la tercera parte del repostero, que es obligado a hacer, les cabe una manta y una camiseta de cumbi. Cumbi era el tejido más fino en ese entonces, no era el tejido corriente de todos los días, sino que era un tejido muy fino que usaban normalmente las autoridades. En un año dando lana el encomendero. Entonces, ¿qué pasa? Como les digo, están organizando el nuevo tributo, pero están reorganizando la mano de obra para cumplir con un reemplazo en caso que no se pueda dar un puerco. Entonces acá vamos a monetizar. Entonces es la destreza y la confianza que le tienen a este Quipucamayo, que va a entregar lo que corresponde según el tiempo y la disponibilidad de su población. Entonces estamos viendo cómo confía las autoridades españolas en estas autoridades indígenas y cómo los caciques quipucamayos están siendo reconocidos y administrando al lado unos al lado de los otros. ¿Qué es lo que podemos ver entonces en este ejemplo que he presentado, la siguiente lámina? ¿Qué muestra este caso? Los caciques quipucamayos continuaron como contadores diestros dentro de su comunidad y para la administración colonial. Cada vez que había un pleito, salían los quipucamayos porque las personas que tenían que tomar cuenta de ese pleito, que eran normalmente españoles, eran los escribanos, los españoles, los encomenderos, llamaban a los quipucamayos y decían, bueno, que venga el quipucamayo y que diga qué cosa ha pasado. Y era un pleito, por ejemplo, entre dos grupos de indígenas o de las comunidades indígenas, o las comunidades indígenas con el encomendero, decían, espérense que está el quipucamayo que va a dar las cuentas y decir exactamente qué pasó. Pero no siempre defendían a su comunidad. A veces estos quipucamayos defienden al encomendero en contra de otra parte de la comunidad, porque dicen, no, mire, el encomendero así nos mandó a hacer así, y esta parte de la comunidad es la que está haciendo mal. Entonces eran muy rectos y muy leales a lo que tenían que ser leales. El quipu sirvió así como un instrumento legítimo en la administración de encomiendas, tasas y distribución de tributos. Este es un ejemplo de la zona de Huamanga. Pero hay ejemplos también de lo que pasó en Huarochirí y por qué en algún momento dejan de usar los quipus. No tuvo que ver con la escritura, porque como hemos mencionado, lo que estaba escrito lo podían pasar a quipu. Lo que está en quipu nuevamente podía pasar a escrito. ¿Por qué se rompió esta forma de registro? Era porque se va perdiendo la organización interna de la comunidad. Dentro de una comunidad, para lograr esta organización, esta administración, tenía que haber varias categorías de quipucamayo. La persona que está a cargo de del ganado tenía que dar cuentas a otra persona que está un poquito en una escala superior, y este que está en la escala superior organiza las cuentas de otros grupos que también dan ganado, y una persona que está en una escala superior dice en qué contexto hemos dado ese ganado, por qué le hemos dado, por qué nos hemos demorado, por qué hemos dado más, por qué hemos dado menos, se vino la plaga, se ha enfermado el ganado. Entonces hay varias categorías de quipucamayo, no había uno solo, había varios quipucamayos en cada una de las comunidades. Por ejemplo, en este ejemplo que hemos presentado, había dos que están hablando a la vez. Entonces, entre los dos van a poder dar las cuentas y van a poder comparar qué cosa es lo que está diciendo y tener la certeza de que eso era lo que en verdad pasaba. Y así como este ejemplo, hay otros que podemos ver en otras partes, pero hay que contextualizar para conocer qué es lo que decían los quipus. No todas las cuerdas podían ser leídas por un grupo o por el otro grupo, porque son inherentes al sitio donde están ubicados y a la condición y a la situación de ese lugar y de esa situación, de ese momento, de los acontecimientos de ese momento. O sea, que un quipu que estaba siendo leído en Huamanga no significaba lo mismo para uno que estaba en Huánuco, donde tenían otros problemas, otras relaciones con los españoles entre las mismas comunidades indígenas. Entonces tenemos que conocer que eran muy hábiles, pero tenemos que, para aprender de ellos, contextualizar su participación. Y bueno,
Ese es uno de los ejemplos que quería presentar hoy y para que vean cómo se forman estos contadores desde la visión y desde la actuación de las poblaciones locales. ¿Es esto? Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Realmente muy interesante el tema que has comentado. Como una introducción para nosotros que nos dedicamos a la contabilidad en la actualidad, realmente es muy útil y ojalá pueda impulsar también investigaciones que podamos hacer desde nuestro campo, que hay mucho por hacer, mucho por trabajar. Teníamos aquí un par de preguntas Sí. que te queríamos hacer sobre el tema. La primera es, y se descifró que la naturaleza numérica del quipu, ¿no? Hace ya bastante tiempo, pero hay quipus que se llaman no numéricos, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar del avance en la traducción de estos quipus? ¿Cómo va progresando esto? Bueno, a mi forma de entender y con lo que yo he estado estudiando los documentos primarios, manuscritos de archivo, no hay relato que sea histórico que no dé cuenta de números. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos un caso en Jauja en el cual se presentan los caciques en circunstancias de la visita del virrey Toledo y ellos van a narrar qué cosas les pasó, por qué están dando tanto tributo. Eso fue en 1570. Cada una de las autoridades, desde el cacique principal, los caciques secundarios y los que están a cargo de los bienes que han entregado porque estaban en problemas, entonces van a dar una información distinta. El cacique principal va a narrar los hechos, las historias, diciendo: durante 5 días salimos 4 personas y nos demoramos, caminamos un trecho largo para llegar a Lima, donde nos encontramos con una persona y en el camino además se murieron otras 2 personas. Entonces, hay narración, pero los quipus, cuyos nudos significan números, ayudan a narrar. Además, los quipus no solamente son nudos, sino que ayudan como mnemotecnia para narrar los hechos. Entonces, se dice que los nudos podían contener información sobre una palabra escrita. Es posible que no sean los nudos los que tienen esa información, sino los colores o el material que se usa para las cuerdas. Pero los nudos ayudan a narrar. Es como, por ejemplo, poner ahora en un quipu 2807-1821. Entonces uno dice, bueno, ok, sí son números, pero no necesito sumar estos números sino saber que esa fue la fecha en la cual San Martín declaró la independencia del Perú. Entonces ayudan a narrar, pero de todos modos hay números. En todos los documentos que yo he estado revisando en este contexto colonial, cuando salen con sus quipus hablan, de hecho, con números. Así sea la historia, sea el suceso, sea la gente que se murió, con quién se encontraron, cuántas personas hablaron, tienen números. Entonces hay que comprender que son ayudas para poder contextualizar y esto se complementa con los colores, con las fibras y para también con la ropa que ellos llevaban, pues se puede decir, mire, esta persona que está hablando con su quipus viene de tal parte. Y efectivamente yo he visto esta persona que tiene tal parte, viene de Jauja con este sombrero, lo he visto en la audiencia de Lima y ha hablado efectivamente que pasó eso y que se demoraron tantos días y pasó tal cosa y tuvieron que dar tanta cantidad de plata. Eso lo dice el cacique principal. Entonces, cuando dicen, bueno, tanta cantidad de plata, ¿y qué pasó? ¿Qué significó esta cantidad de plata? Viene el cacique que está debajo de ese cacique principal y dice, bueno, para poder dar plata nosotros hemos tenido que juntar tantos y tantas, vender estas ganado de la tierra, como le decían a las llamas, a las alpacas, para juntar esta plata y dieron esta población, esta otra población y esta otra población. 4 poblaciones hemos dado y hemos vendido. Sacaban todas las cuentas perfectas de cuánto había costado para lograr que este cacique principal se fuera hasta Lima, se demorara los 5 días que se lo murieran las personas y que llegaran a Lima a pelear. Y debajo de ese intermedio hay otro más chiquito y dice, bueno, ¿cuánto entregaste finalmente de coca y de quillos para poder negociar esta guía del cacique?
Bueno, yo saqué 5 costales, pero mi vecino sacó 4, otro sacó 3, otro sacó 10, y así. Entonces, hay narraciones, pero hay números de hecho. Muy interesante la predicción que haces, Mónica. Otra pregunta que tenemos, tu investigación está centrada en el siglo XVI. Sí, Y un tema que yo no lo sabía era que muchos suponemos que más bien la introducción de la escritura hace desaparecer los quipus, pero no, es la pérdida de la organización, lo que tú dices, ¿no? La organización exactamente, tradicional andina, ¿no? ¿Qué, exactamente. claro, qué evidencias hay del uso de los quipus en siglos posteriores? ¿Conoces si hay también documentación de eso? Sí, 18, 17. hay, sobre todo en el 17 todavía encontramos alguna documentación acerca de los quipus. Bueno, una de las cosas más claras son los escritos de Guamán Poma, de Ayala, que él menciona a los quipucamayos. Hay menos pleitos, pero hay algunos pleitos muy puntuales, por ejemplo, en Charcas también con los curas, que hay un cura que quiere quedarse siendo nombrado como principal, el cura, entonces llama a los caciques y les dice, por favor, digan que yo he estado evangelizando bien, entonces den cuenta por mí. Y más allá, hasta hoy, hemos visto los quipus en Tupicocha, en la zona de Huarochirí, en la Sierra de Lima, a 70 kilómetros de Lima, ya entrando hacia la sierra, que todavía utilizan los quipus. Pero ¿qué pasa con estos quipus? Supuestamente hasta el fin del siglo XIX han estado esos quipus en uso con cuencas. Y después eso mismo, que tiene una forma de relatar esos quipus, está puesta en escrito en tablas en la alcaldía de Tupicocho. Entonces, supuestamente, eso que estaba en quipus hasta el siglo XIX pasó a la escritura. Y los quipus, las cuerdas en sí mismas todavía existen. Y existen cuando salen a la luz estas cuerdas, cada vez que hay cambio de autoridad en la fiesta de la Guairona, el 1 de enero, todos los años, cada uno de los grupos que está en Tupicocha, que son como unas 7 parcialidades, salen con los quipus. Ya no los saben leer, se los ponen como si fueran una autoridad, entonces tienen que ponérselo encima y eso es una demostración de la autoridad que todavía ostenta, pero sin poder leer. Ahora dicen que hay todavía quipus también en Cusco, hay unos que han encontrado quipus en Huancavelica, pero vamos a ver cuánto se puede leer. Hay otros quipus también que he encontrado Sabine Highland en la zona de Ancash, y que supuestamente eso que está en los quipus está en una tabla explicando esta lanita de este color, esta persona, esta lanita de otro color, esta la otra persona. Ahora, ¿qué cosa hay que hacer con eso que se ha encontrado la tabla con los colores? Ver qué significado tienen los nombres de las personas, porque podría ser que nosotros ahorita no reconocemos los nombres, pero que tal nombre o tal apellido quiere decir contador. Entonces, si está el quipu diciendo que este es contador, entonces qué era lo que estaba haciendo, y ver si todos los colores rojos corresponden, por ejemplo, a contadores. Entonces sí hay, pero hay mucho menos información, puede ser que sea porque no hubo más pleitos o porque ya no podían dar cuenta los quipucamabios, porque decían, bueno, yo quiero leer con otra persona, así como estamos viendo que habían dos, uno que tomaba la planificación, otro que controlaba, a ver si estaba dando las cuentas, ya no había dos personas. Y hay casos en que se ve, por ejemplo, en el mismo siglo XVI, en un pleito con el virrey, uno de los virreyes de fines del siglo XVI, y que les piden cuenta a los quipucamayos, y dicen, mire, es que no tengo cómo dar cuenta porque el encomendero no me ha querido escuchar, porque yo tengo equipo y yo no entiendo los equipos, entonces no tengo que dar cuenta. No hemos planificado, entonces se pierde un poco el uso, es porque no tiene una contraparte con quien dar cuentas, más que por la escritura. La escritura es más bien como una doble registro. Se registra en quipus, se puede pasar lo que narran en un pleito los quipucamayos, se puede pasar tanto a escritura como registrarse en quipus, pero está registrado, está en un medio de registro que corresponde a la necesidad del momento. Sumamente interesante, Mónica. Y entendemos que con este control tan, digamos, en capas que tenía el Imperio Incaico, pues Sí, el grado de corrupción debe haber sido muy bajo, porque había como contrarrestar, si alguien trataba de falsear alguna información,
se podía llegar a la fuente de origen, ¿no? Exacto, que ¿No? podía llegar. Exacto, había un control, ¿no? Entiendo que había un control geográfico, digamos, por Ujú, organizaciones de ayllus, de familias, etcétera, ¿no? ujú. ¿Qué tan importante fue? Es una pregunta que hace Georgelina Márquez, la vicepresidenta, respecto a qué tan importante fue como un instrumento contra la corrupción en la época ya colonial el quipu, ¿no? Como es un medio de prueba en juicios, es lo que tú muestras, ¿no? Eso. Es un medio de prueba, pero también es un medio para ocultar información. Hay, un, para, hay un caso de estudio que es en Jauja, en 1592, en el cual el encomendero está sacando coca de unos cocales que estaban cercanos y los está vendiendo por su cuenta con un mulato, dice que lo estaba vendiendo en la plaza de Jauja. ¿Y dónde escondía esta coca que se acaba? ¿Y dónde está registrado toda esa coca que se acaba? Pues lo registraron los quipucamayos y lo guardaban en la casa de los quipucamayos. O sea, tampoco es que sean tan santos. Lo que pasa es que las cuentas eran precisas. Inclusive en el ilícito eran precisas las cuentas. Que salen a la luz o no salen a la luz depende de las condiciones del momento y con quién se están relacionando y a quién le quieren dar cuenta. En este caso, los quipumayos le daban cuenta al encomendero, pero los indios cercanos, porque en el pleito no solamente se presentan el cacique principal, los quipumayos, sino que cuando hay un pleito, por ejemplo, tiene una persona, un encomendero ya está dejando su cargo, entonces se hace un pregón en la plaza principal, dicen que vengan todos los que tienen que decir a ver cómo fulanito se ha portado, si ha hecho bien las cosas o no. Y comienzan a dar las cuentas los caciques principales, los intermedios y después los indios del común. Dicen, oye, acá ha pasado algo. Nosotros hemos visto que el encomendero ha escondido la coca con los quipucamayos en la casa de los quipucamayos, que era un depósito, como un depósito real, ahí en escondido, y el ilícito está ahí. Para que veas, entonces sí se presta para los ilícitos, pero las cuentas eran precisas, aún por el ilícito. Increíble. Y la última Sí. pregunta, sí, muy interesante, ¿verdad? Y la última pregunta, como tú mencionas, has estudiado la monetización de los quipus, ¿no? Hasta donde tengo entendido, en el Imperio Incaico no se utilizaba dinero, No. ¿no? Entonces, los quipus originalmente no estaban diseñados para tener expresiones monetarias, ¿no? Y además, como bien mencionas tú, se introducen otros bienes que de repente Sí. claro, no eran conocidos, ¿no? Ujú, Caballos o ujú. trigo. ¿Qué tanto implicó la adaptabilidad de los quipus a este tipo de nuevas realidades y situaciones, ¿no? No, eso sí, los adaptaron totalmente a los nuevos productos que llegaron, pero como hemos visto en este caso de Huamanga, inclusive cuando no podían entregar un bien, ellos ponían la moneda. Pero ¿qué pasa cuando entregan los bienes? Normalmente el orden para entregar los bienes era, las poblaciones entregan, digamos que los sacos de coca. Eso se lo entregan al cacique principal. El cacique principal va al alcalde local, y junto con el encomendero lo llevan a la plaza para venderlos en almoneda. Entonces venden y eso se vuelve moneda. Recién allí los quipcomayos directamente no transformaban los bienes en moneda, pero son capaces de hacer el cálculo cuántas monedas podría ser, cuántos pesos podría ser, pero ellos no son los encargados de vender ni transformar el bien en moneda, pero sí hacer la cuenta. Podían hacer la cuenta perfectamente porque ahí está demostrándose que sí, mire, esta tercera parte del repostero es tantos tomines o un saco, y el saco costaba tanto. Entonces pueden hacer la cuenta, aunque no en la práctica vayan ellos a vender, a comercializar directamente, no. Ellos van a hacer la cuenta de cuánto deberían recibir por tal cosa. Y hay otros ejemplos en Guarichirí también cuando están con el pleito del conde del Villar, del virrey, que estaba pidiéndoles exceso de huevos y gallinas, entonces ellos dicen, mire, acá estos hermanos, estamos vendiendo gallinas a 2 pesos y el sobrino del conde del Villar, del virrey, lo vende a 10. Y como no tenemos suficientes gallinas, tenemos que comprar a 3.
para poder venderlas a 2 y nosotros perdemos y gana el fulano. No, ellos no estaban vendiendo directamente, estaban diciendo que está pasando esto y que no les corresponde. Hay evidencias de que aunque ellos no moneticen, sabían hacer la conversión. Eso prueba la versatilidad del instrumento, ¿no? Para Sí, todas las capacidades sí, expresivas que tiene. Exacto. sí, sí, así es. Mónica, realmente en nombre de la Asociación Peruana de Investigadores en Historia de la Contabilidad, ha sido un gusto tenerte en este nuestro primer evento y esperamos, bueno, seguir contando con tu presencia en el futuro y que nos cuentes tus nuevas investigaciones. Te dejo Con para tus mucho palabras gusto. finales. Ha sido para mí un gusto estar acá exponiendo lo poquito que puedo contribuir, lo que he investigado, lo que me gusta este tema y en cualquier oportunidad en el futuro cuenten conmigo para lo que se me requiera o se interese, o que vamos debatir y compartir nuevas investigaciones, nuevas cosas, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias.